Hola amigos del canal, espero que estén muy bien. Hoy día me he dignado a aparecer aquí porque voy a hablar de un escritor que a mí me gusta muchísimo, que yo amo mucho. Y yo sé que siempre digo ese tipo de cosas, pero realmente este escritor es especial para mí porque yo lo leía desde muy niña. Y es Stefan Zweig. Él era austriaco, judío, y escribió muchas cosas. Escribió novelas, teatro, poesía, ensayos, era biógrafo. Yo creo que es uno de los mejores biógrafos que he leído. Y tuvo una vida, tuvo un final muy trágico porque murió durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba deprimido por todo lo que estaba pasando en el mundo y se va a Brasil y ahí se suicida junto a su mujer. Pero nos dejó una gran obra. Yo hoy día les quería ir mostrando mis libros que tengo de él. De hecho pueden adelantar el video si quieren para llegar a la reseña. Y empieza, el primero es Stefan Zweig, su biografía escrita por su ex mujer. Este es así muy sencillo, no tiene dibujos ni nada, es sobre Stendhal, Tolstoy y Dostoyevsky. Como les decía, escribió sobre muchos personajes famosos. Este libro que es sobre Romain Rolland, sobre su vida, un escritor francés lamentablemente muy poco conocido y un gran escritor francés, muy amigo de Stefan Zweig. Acá, La lucha contra el demonio, este libro como pueden ver está muy maltratado, lo compré, me parece, está así en una de esas cajas que ponen las librerías viejas, como diciendo llévenselo por favor luego, pero es muy bueno. A mí me obsesionan estos libros así, que ya no se editan, que están como olvidados por ahí, me gusta rescatarlos de eso porque suelen ser grandes obras. La tragedia de una vida, también este es de la vida de una actriz. Y Fuche, la biografía de este personaje de la historia de Francia, y también de Francia la biografía de María Antonieta. Este no lo he leído, pero cuando lo lea voy a hacer un gran video porque me gusta mucho la historia de Francia y esa época. Y este, que es el que voy a reseñar ahora, Momentos estelares de la humanidad, ya está así muy viejito, de hecho tiene como de estas portadas de tela. Esta fue una relectura que yo hice, yo ya lo había leído, pero cuando lo leí no sé por qué habían 5 historias solamente. Ahora leí otra edición de Acantilado en donde estaban las 14 historias y no sé por qué pasó eso, pero bueno, es el que voy a reseñar hoy día. Momentos estelares de la humanidad son diferentes hechos históricos importantes que cambiaron el mundo para siempre, de distintas épocas, de distintos lugares del mundo. Y el autor nos presenta acontecimientos desde la más remota antigüedad y va avanzando hasta épocas más recientes como el siglo XX. La primera historia del libro es sobre Cicerón, que fue un político, jurista y escritor y orador romano, entre otras cosas, que combatió contra la tiranía de Julio César. Y cuando matan a César está ya en el país una crisis política terrible, la gente no sabía si apoyar a los conspiradores o no, hay una lucha a poder, y en eso Marco Antonio es quien toma el poder y ordena que asesinen a este hombre, a Cicerón. Pero antes de que esto ocurra, él da un discurso, le habla a la gente y expresa que no está a favor de la violencia, ni de la tiranía, ni de los asesinos, de los conspiradores. Entonces, Stefan Zweig lo llama el primer humanista de la historia. Esa es la primera miniatura histórica, como lo llama el autor del libro. Después aparece también la historia de la famosa caída de Constantinopla, en donde la ciudad de Bizancio es atacada por los turcos bajo el mando de Mehmed II. Esta ciudad estaba protegida por una gran muralla, pero estaban en desventaja porque los turcos usan el primer ataque de artillería pesada de la historia con unos cañones tremendos que mandaron a hacer para esa oportunidad y resisten hasta donde más pueden. El mismo emperador Constantino se pone ahí con los soldados a pelear junto a ellos. La gente se reúne para rezar,
ponen imágenes de santos ahí en la muralla para como una manera de protegerse, pero aún así eh, son vencidos por un pequeño detalle, un detalle muy insignificante, sin, sin, sin ningún tipo de importancia, que es lo que decide finalmente el destino de esta ciudad y le da la victoria a los turcos, que no les voy a contar cuál es ese detalle para que lo descubran en el libro, pero cae Constantinopla y es lo que se convierte en lo que hoy en día es Estambul. Y es una batalla muy importante porque en esta batalla, a partir de ahí, se bloquea la economía marítima del lugar, se buscan nuevas rutas eh, por el mar y ahí se da lugar a el descubrimiento de América y todo eso. Entonces es una batalla muy relevante y que no deja indiferente por la tremenda destrucción que sufrió Bizancio con este ataque y la gente que murió, la terrible matanza de esas personas, todo quedó destruido. De hecho, la catedral Santa Sofía la destruyen y se convierte en una mezquita. Y se dice que esta batalla marca el fin de la Edad Media de Europa. Entonces, es muy interesante. Y también aparece la historia de Vasco Núñez de Balboa, del descubrimiento del Océano Pacífico, que es muy graciosa, porque, bueno, se había ido a la isla La Española, inspirado por los viajes de Cristóbal Colón, y estaba ahí en lo que hoy es Haití y República Dominicana. Y cuando el rey manda una expedición al continente, a América, a tierra firme, para explorar y buscar oro principalmente, manda un barco con su respectivo gobernador. Y Vasco Núñez de Balboa, a quien no le había ido muy bien en la isla, quería embarcarse también y no podía porque el rey le prohibió a toda la gente que tenía deudas con la corona de que viajaran. Entonces él se la ingenia igual, se esconde en un baúl, basta con su perro ahí, oculto en el barco, y cuando se baja pasan varias cosas que lo convierten en un líder, y él, con el ansia de buscar oro, conseguir hacerse rico, explora el lugar y casi por casualidad descubren el Océano Pacífico y se convierte en el primer europeo en ver el mar con sus propios ojos y hacen todo un ritual increíble, una historia también muy interesante que yo me entretuve mucho con esta historia porque en el colegio me aburría terriblemente este tema y acá se hace súper entretenido como lo cuenta el autor. Otra historia bien bonita es sobre el compositor Händel, que es el autor del famoso Aleluya, que es conocido por todo el mundo y se hace referencia mucho a ese coro y es casi de la cultura popular, que en realidad es un oratorio que se llama El Mesías. Y él está pasando un momento muy terrible porque está enfermo de apoplejía y bueno, también en la ciudad donde estaba viviendo, en Londres, hay una ola de frío terrible, la gente está encerrada en sus casas sin poder salir, los teatros estaban cerrados y entonces no podía él trabajar en su música y estaba con un bloqueo creativo, estaba muy deprimido por todo esto. Y el autor nos cuenta qué fue lo que lo llevó a inspirarse para crear esta gran obra de la historia de la música. Es una historia muy bonita. Y hablando de música, también nos cuenta cómo se creó el famoso himno de la Marsellesa de Francia, que ocurre ahí en 1792, 3 años después de la Revolución Francesa. Y resulta que Francia le declara la guerra a Austria y a Prusia. Y entonces el alcalde de un lugar de Alsacia, creo que es de Francia, le pide a un oficial que también era poeta y músico aficionado que escriba un himno inspirado en todo este proceso, en la revolución y la guerra y todo eso. Y él se inspira justamente en lo que ve a su alrededor en aquella época. El entusiasmo de los soldados por ir a la guerra, en el amor a la patria, el miedo de la gente también por mandar a sus hijos a la guerra y perder sus posiciones y todo eso. Entonces
se inspira y crea la Marsellesa, que al principio pasa muy desapercibida, pero con el tiempo comienza a hacerse más famosa, la gente la canta en todas partes y se convierte en un emblema, en un símbolo de la revolución. Y pasa algo muy extraño porque el creador del himno, que se llama Roquette de Lisle, eh, no tiene nada de revolucionario. De hecho, ya está aburrido de tanta violencia, de tanto terror, de tantas muertes. Y es condenado precisamente por eso, por ser contrario a la revolución. A él, que era el creador del alma de ese himno. Y la creación se vuelve contra su propio creador. Entonces es una historia muy irónica y contradictoria. Una gran historia también. Aparece la famosa batalla de Waterloo, en donde Napoleón se enfrenta contra los ingleses bajo el mando de Wellington en 1815, en esta legendaria y decisiva batalla. Y ocurre que él le ordena a uno de sus mariscales, que no le caía muy bien, no le agradaba mucho, pero era de los pocos que le iban quedando porque ya la mayoría de sus mariscales habían muerto, y le ordena que vaya a buscar a los prusianos y evite que se unan a las tropas inglesas. Entonces el mariscal, que se llama Grouchy, sale a cumplir esa misión y se aleja del batallón de Napoleón. Y cuando empieza la batalla de Waterloo, sorpresivamente, Grouchy, que ya estaba bastante lejos del lugar, escucha el ruido de la batalla y se queda indeciso pensando si ir a apoyar a Napoleón o seguir sus órdenes, porque no quería desobedecerlo tampoco. Y piensa si es bueno seguir buscando a los prusianos, que no aparecen por ningún lado, o ir a prestarle auxilio a Napoleón. Y entonces en esa indecisión pierde tiempo y no se decide nunca, y tal vez pierde la gran oportunidad de haber podido darle la victoria a Francia. Eso en cuanto a esta gran y legendaria batalla. También otra historia así muy entretenida y triste también es sobre el Dorado, que trata sobre la famosa época de la fiebre del oro en California. Ocurre en 1848 y resulta que un tal Juan Augusto Sutter, que era un suizo, deja todo en su tierra, deja a su familia botada para ir a buscar riqueza a Estados Unidos. Y cuando llega ahí se pone a trabajar en distintas cosas, en distintos oficios, y mucho éxito, hasta que decide irse a un lugar que es California, funda un rancho ahí y se convierte en un lugar muy próspero, cuando California aún no era parte de México en esa época. Le va muy bien, llega mucha gente a trabajar y se está enriqueciendo. Y pasa algo que podríamos decir, bueno, ya esto es el golpe de suerte para él, para volverlo el hombre más rico del mundo, porque aparece oro en esa región. Pero no ocurre eso, ocurre todo lo contrario, porque cuando se da a conocer la noticia de que hay oro en ese lugar, llega gente de todo el mundo, destruyen, matan, roban, o sea, por esa ambición dejan el lugar en la miseria, y también a este hombre. Una historia triste. Hay otra historia que es un poco triste sobre Tolstoy, sobre el gran escritor ruso, y es la única historia que está escrita como una obra teatral. Nos cuenta de por qué Tolstoy al final de su vida decide abandonar su casa, su familia, sus posesiones, todo, siendo que era un hombre que gozaba de reconocimiento de parte del pueblo ruso como uno de los grandes de la literatura de ese país. Y en un momento, ya cuando estaba muy mayor, deja todo y huye de su casa, y finalmente muere en una estación ferroviaria, y esto es verdad. Muere ahí casi prácticamente solo, y el autor nos cuenta por qué y qué fue lo que lo llevó a dejar todo botado, y son causas muy profundas. Pero bueno, estas historias parecen, la verdad, cosas imaginadas, pero no, todo esto pasó realmente, es parte de la historia. Y otra historia genial fue la de Cyrus W. Field, que ocurrió en 1858, en plena era del avance de las comunicaciones. Se había inventado
el telégrafo hace poco, entonces se están implementando cables por toda Europa para comunicarse y se dan cuenta de que es difícil comunicar a Europa con América porque no hay ningún cable tan largo, ni tan fuerte, ni tan resistente como para ponerlo por el mar. Y el empresario, que se llama Cyrus W. Field, es el hombre que se decide a lograr este gran desafío y pone toda a disposición de esta empresa, pone capital, tiempo, trabajo. Y al parecer el destino no estaba muy a su favor porque al principio falla una y otra vez, pasan varios percances y retrasan cada vez más esta tarea que le dan a la gente la impresión de que no se va a poder lograr nunca, la gente se decepciona de él, los mismos inversionistas lo dejan de lado porque ya lo dan por perdido todo, piensan que es una cosa absolutamente imposible, pero él sigue firme ahí para lograr esa gran hazaña a pesar de todo y él finalmente lo logra. Es una historia muy bonita también, pero la más bonita para mí fue la de la lucha por el Polo Sur en 1912, en donde había toda una batalla entre Noruega y Gran Bretaña por ver quién era el primer país que llegaba a la Antártica a 90 grados de latitud sur, y era una batalla entre estos dos países con Amundsen por Noruega y el capitán Scott de la Marina Británica. Iban contra el tiempo porque, claro, querían ser los primeros, cada país quería ser el vencedor y el capitán Scott se va con su equipo, hacen un campamento, sufren mucho porque, bueno, por las difíciles condiciones climatológicas, mueren animales y tampoco tenían un gran equipo en esa época. Entonces llega un momento donde Scott decide elegir a 4 de sus hombres más fuertes para seguir con esta marcha y se convierte en toda una marcha heroica. Los hombres, entre ellos había un doctor, un naturalista, y deciden seguir a pesar de todo. Es una historia muy conmovedora por eso mismo, por el heroísmo de estos hombres para cumplir con ese sueño, para darle una alegría a su tierra, para seguir unidos a pesar de todo. Es una de las historias más lindas. De hecho, a mí todas estas historias me gustaron mucho la primera vez que leí el libro, pero esta fue en esa época, cuando lo leí por primera vez, la historia que se quedó más guardada en mi corazón y la que se volvió inolvidable para mí. Está la del Capitán Scott porque se convirtió en una leyenda, y yo les recomiendo que si no tienen la oportunidad de leer el libro, y al menos intenten buscar e investigar sobre la historia del Capitán Scott porque realmente vale mucho la pena. Es muy triste y muy emocionante también. Muy, muy linda. Esas son las historias de las que voy a hablar aquí porque hay otras más, pero son más cortitas y no voy a andar tanto en ellas porque son mucho más cortas. Aparece Goethe, Dostoyevsky cuando lo iban a fusilar y a última hora le salvan la vida, el zar, y después crea toda esa gran obra maestra de la literatura rusa. La historia del tren que lleva a Lenin a Rusia para dar lugar a la revolución de 1917, y finalmente Woodrow Wilson, que era un presidente estadounidense que cuando termina la Primera Guerra Mundial sueña con hacer un pacto, un tratado para eliminar las guerras para siempre del mundo, cosa que ya sabemos que no funcionó, no tuvo éxito, pero aquí nos explica por qué fue lo que impidió que se llevara a cabo ese gran sueño de este presidente. Dejamos la reseña hasta aquí. Disculpen si se hizo un poco larga, pero la verdad es que tenía muchas ganas de hablar de este escritor. El libro el que reseñé ahora lo recomiendo sobre todo a gente que le guste leer sobre historia, y si no, de verdad que se les va a hacer mucho más entretenido conocer distintos hechos históricos. Se lee súper rápido. Yo sé que las obras de Stefan Zweig están en la editorial Acantilado, la cual no es una editorial muy barata,
es bastante cara, pero sí sé que la obra de él era más famosa en su época, por lo tanto pueden encontrar libros de él a mejor precio ahí en librería de libros usados, de libros antiguos. Así que eso, les recomiendo que lean cualquier cosa de él, ya que tenía un gran talento para interpretar el alma humana. Era muy generoso también. Se notaba que quería entregar algo al mundo y eso lo hace, a mi opinión, lo hace un escritor muy valioso y digno de, de buscar y de leer. Ahí está su foto, acá tengo otra foto de él, que es cuando era niño. Miren esa mirada tan bonita. Eh, Muy linda su mirada. Así que es triste cómo terminó su vida, pero podemos encontrar su espíritu y traerlo a la vida nuevamente a través de sus libros, leyendo sus libros, y lo podemos encontrar. Así que, bueno, como siempre, muchas gracias por ver el video. Nos vemos en otra oportunidad. Espero que estén súper bien y los quiero mucho. Chau, chau.